Hola, Reddit. Me llamo Sabrina. Tengo 31 años y dirijo un negocio bastante exitoso de decoración de eventos online con sede en Austin, Texas. Piensa en kits de fiesta, carteles de boda y telones de fondo temáticos. El tipo de cosas que los influencers republican y que inundan los tableros de Pinterest durante las fiestas. Empezó como un hobby en mi pequeño apartamento, pero ahora tengo un almacén, 3 empleados a tiempo completo y envío a todo el país. Me he matado a trabajar para construir esto de la nada. Digo eso porque el contexto importa aquí. No tengo hijos propios, pero soy la tía guay por defecto. Tengo 2 hermanas mayores, Melissa, que tiene 38 años, y Jenny, que tiene 35. Melissa tiene 3 hijos. Jenny tiene gemelos. Y desde que me empezó a ir bien, me convertí en la que ayudaba durante las fiestas, los cumpleaños, los útiles escolares, las emergencias de última hora, lo que sea. Nunca me importó realmente. Amo a mi familia, o al menos creía que lo hacía. Y durante años, operé bajo este acuerdo tácito. Ayudo porque puedo, no porque espere nada a cambio. Al crecer, no teníamos mucho. Y cuando uno de nosotros tenía éxito, se sentía como una victoria para todos nosotros. Supongo que no noté las grietas que se formaban, o elegí no hacerlo. Déjame retroceder y darte algunos ejemplos de los últimos 2 años. El último día de Acción de Gracias, el horno de Melissa se averió 2 días antes de la festividad. Me llamó llorando, sin saber qué hacer. Contraté a una empresa de catering para que trajera pavo, jamón, acompañamientos, postre, todo el menú. Incluso llevé la comida yo misma y ayudé a poner la mesa. A principios de ese año, para el 6º cumpleaños de los gemelos de Jenny, pagué un castillo hinchable, un mago, un maquillador facial y cupcakes personalizados. También llevé todas las decoraciones. Jenny lloró y dijo, «Salvaste el día». Yo solo sonreí y dije que no era gran cosa. El 4 de julio, pagué todos los fuegos artificiales, conseguí un permiso, decoré el patio trasero de Melissa como si fuera de un catálogo y cubrí las habitaciones de hotel para algunos primos que venían de Oklahoma. No publiqué nada al respecto. No me jacté. Simplemente lo hice porque pensé que eso es lo que hace la familia. La Navidad de este año, mi mayor regalo hasta ahora. Este año fue duro para todos. A Melissa le recortaron las horas en el salón de belleza. El marido de Jenny se deslizó un disco en el trabajo y se fue de baja médica. Ambos estaban estresados. El dinero era escaso. En Acción de Gracias, se habló de quizás saltarse la Navidad o simplemente hacer algo muy pequeño. Eso me rompió el corazón. Sabía que los niños lo sentirían. Eran demasiado pequeños para entender la inflación, las reclamaciones de seguros o los despidos. Solo querían luces, galletas y magia. Y yo quería dárselo. Así que empecé a planear, en secreto al principio, algo especial, algo grande. Alquilé una preciosa cabaña de Airbnb en las afueras de Austin. Tenía una enorme chimenea, acogedores muebles rústicos, una cocina gigante y un patio cubierto de nieve. Bueno, nieve falsa. Contraté a un tipo de la máquina de nieve para eso. Organicé que un chef privado preparara la cena de Nochebuena y el brunch del día de Navidad. Elegí calcetines personalizados para cada niño y adulto. Compré pijamas a juego, pequeños kits navideños con cacao, tazas y bastones de caramelo. Reservé un Papá Noel profesional para que entregara los regalos en la mañana de Navidad, con una bolsa de terciopelo rojo y botas de verdad, no un disfraz triste. Pedí regalos para todos y cada uno de los niños, regalos de calidad. La hija de Melissa había querido una bicicleta. Le compré una lavanda con una cesta de flores. Los gemelos de Jenny estaban obsesionados con los dinosaurios. Les compré un juego completo de robots dino con control remoto y pijamas dino a juego. Gasto total de poco más de $8,000. Y no le dije a nadie esa cifra. Solo envié un mensaje al chat del grupo y dije, todo está arreglado. Solo vengan y disfruten de las fiestas. Entonces llegó el mensaje de texto. Una semana antes de Navidad, recibí un mensaje de texto de Melissa. De la nada, sin preparación, sin previo aviso, solo esto, ya no estás invitada a la Navidad. No lo hagas incómodo. Simplemente aléjate. Pensé que era una broma.
Literalmente me reí. Entonces respondí, ¿eh? No hubo respuesta. 10 minutos después, Jenny intervino. Probablemente sea lo mejor. Has estado un poco difícil últimamente y eso está causando tensión. Déjanos hacer la Navidad a nuestra manera. Estaba atónita. ¿Difícil yo? Escarbé en mi memoria para averiguar qué podría haber hecho mal. Y entonces me di cuenta. Unos días antes, Melissa me había preguntado si podía llevarse los regalos que ya había envuelto para sus hijos un poco antes. Dijo que quería ponerlos debajo de su árbol y hacer parecer que eran de ella. Le dije que no me sentía cómoda mintiéndoles a los niños. Había pensado en esos regalos. Quería que supieran de quién eran. Aparentemente, ese era el crimen, decir que no. Porque le dije que no a Melissa para que no se atribuyera el mérito de los regalos que compré con mi propio dinero y envolví con mis propias manos, ahora era difícil y estaba causando tensión. Me desinvitaron de la misma Navidad que yo había planeado, pagado y organizado hasta el último bastón de caramelo. Ni siquiera sabían la magnitud de lo que había hecho. No tenían idea de cuánto había invertido emocional o financieramente. Simplemente pensaron que podían echarme y seguir presentándose a unas fiestas ya preparadas. Así que retiré el enchufe. No voy a mentir, lloré. No lágrimas bonitas. Llantos feos, silenciosos, que hacen temblar la silla. Entonces algo en mí cambió. Algo helado. ¿Me quieres fuera? Vale, pero no te quedas con los regalos, la comida, las decoraciones y la fantasía. Así que me puse manos a la obra. Llamé al Airbnb, cancelé toda la reserva. Sin reembolso, pero no me importó. Mejor que se coman el costo a que mi familia lo disfrute sin mí. Llamé al chef privado. Cancelado. Cancelé al tipo de la máquina de nieve. Cancelé a Papá Noel. Entré en mi cuenta bancaria y detuve todas las entregas de regalos pendientes, incluidos los artículos de gran valor como la bicicleta, los dinosaurios robot y los kits de arte. Revoco la transferencia automática mensual que había configurado para cubrir el alquiler de Jenny en diciembre. Nunca le había dicho que estaba haciendo eso. Solo sabía que estaba atrasada, así que lo configuré en silencio. Cancelé la entrega de comestibles de Instacart que había programado para la Nochebuena, la que tenía jamón espiral, ingredientes para macarrones con queso y trufa, pasteles y vino. Incluso desactivé las tarjetas de regalo Visa de $500 que había metido en cada calcetín. Luego volví al chat del grupo. No grité. No despotriqué. Simplemente escribí, entonces tampoco tendrán vacaciones. Silencié el hilo, apagué mi teléfono y me serví una copa de vino. ¿Qué pasó después? Oh, los fuegos artificiales. En Nochebuena, alrededor de las 4:30 de la tarde, empecé a recibir llamadas. Primero de Jenny, luego de Melissa, luego de Jenny otra vez, luego del marido de Jenny, luego de su madre. Aparentemente, todos se presentaron en casa de Melissa esperando la Navidad de Sabrina que yo había planeado, aunque me habían dicho que no fuera. Pensaron que estaba mintiendo. Pensaron que los regalos y la comida seguirían ahí. En cambio, no encontraron nada. Sin decoraciones, sin comida, sin Papá Noel, sin nieve, sin tarjetas de regalo, sin magia, solo silencio y un árbol medio decorado sin regalos debajo. Melissa me dejó un mensaje de voz sollozando diciendo, los niños estaban llorando y preguntando por qué. A la tía Sabrina ya no le caemos bien. Jenny me envió un mensaje diciendo que no podía creer lo mezquina que estaba siendo. Mi madre, que hasta ahora se había mantenido callada, me llamó y me dijo que no conocía toda la historia, pero que tal vez todo había ido demasiado lejos. Simplemente dije que me habían dicho que no fuera, así que no fui, y cancelé las cosas de las que era responsable. Eso es todo. Y luego los bloqueé a todos. Así que Reddit, ¿soy la villana aquí? Todavía estoy lidiando con eso. Parte de mí se siente culpable porque sé que los niños se decepcionaron, pero yo no empecé esto. No lo intensifiqué. Simplemente me retiré y retiré mi dinero de una situación en la que claramente no me querían. Si querían una Navidad a su manera, consiguieron exactamente eso. Actualización 1. Así que no se lo tomaron bien. Cuando cancelé todo, esperaba una reacción.
Pensé que tal vez habría algunos mensajes de pánico, alguna revuelta, tal vez una o dos publicaciones pasivo-agresivas en Facebook. No esperaba el colapso total que siguió. Empezó alrededor de las 10 de la mañana en Nochebuena. Todavía estaba en bata, disfrutando de un café y de uno de esos pasteles caros de una panadería que nunca me permito. Había decidido la noche anterior que iba a reclamar estas fiestas, incluso si eso significaba estar totalmente sola. Pensé que la paz y la tranquilidad serían agradables, pero la paz no duró mucho. Mi teléfono vibró tantas veces que pensé que había una emergencia. No, solo Melissa gritando en mi buzón de voz como una Banshee desatada en los suburbios. Aparentemente, había empacado a sus hijos, conducido casi 40 minutos hasta el Airbnb que había reservado y no había encontrado nada. Ni cabaña, ni código de acceso, ni luces parpadeantes, solo un camino de entrada vacío y una puerta principal cerrada con llave. Les había dicho a sus hijos que pasarían la Navidad en una cabaña de madera como en una película. Esa fue su frase. Nunca les dijo que todo lo hacía yo. Dejó que creyeran que ella había organizado todo. Así que, cuando llegaron a una casa oscura y sin luces, se confundieron. Cuando descubrieron que no podían entrar, lloraron. Y cuando me llamó y se dio cuenta de que había cancelado todo, se enfureció. Su primer mensaje de voz era casi ininteligible. Lágrimas de ira, despotricando sobre cómo la había humillado delante de sus hijos, cómo tuvo que inventar algo rápido para no arruinar la Navidad. El segundo mensaje de voz llegó 5 minutos después. Era más silencioso, más enfadado, el tipo de enfado en el que la voz baja y se vuelve calculadora. Me dijo que era egoísta, que debería haberla dejado llevarse el crédito y no haber hecho esto por mí misma. El tercer mensaje era solo estática. Creo que dejó el teléfono encendido por accidente. No respondí. Ni siquiera escuché el tercer mensaje completo. Simplemente apagué mi teléfono y lo puse en el alféizar de la ventana. Pero luego vino Jenny. No tan fuerte, pero más persistente. Mensaje tras mensaje. Primero confundida porque los comestibles no llegaron. ¿Pasó algo? Luego suplicando, ¿lo olvidaste? Debería llamar a la tienda. Y, por último, acusadora. ¿Cancelaste todo a propósito? Sí, lo hice. Pero no iba a explicarme. La parte más dolorosa llegó alrededor de las 2 de la tarde. Había vuelto a encender mi teléfono brevemente para comprobar algo de una entrega. Y fue entonces cuando vi la llamada perdida de Jenny, seguida de un mensaje de voz, pero no de ella. Era su hija de 8 años. Mi sobrina, la dulce y pequeña Lie, que siempre ha sido una niña de voz suave y reflexiva. Con su pequeña voz, me preguntó si iba a venir con Papá Noel y si había olvidado los regalos. Dijo que me había hecho una tarjeta con purpurina y que quería dármela cuando llegara Papá Noel. Ni siquiera llegué a la mitad del mensaje antes de empezar a sollozar. Era como si alguien me hubiera clavado un clavo en el pecho. Ese fue el momento en que supe que tenía que bloquearlas, al menos por un tiempo. No a Lie, obviamente, sino a su madre y a Melissa. Sabían lo que estaban haciendo. Utilizaron la decepción de sus hijos como un arma de dolor para intentar hacerme sentir culpable. Nunca dijeron la verdad, nunca asumieron la responsabilidad, solo esperaban que yo interpretara el papel de la ayudante generosa mientras ellas controlaban la narrativa. No iba a hacerlo más. Así que bloqueé a mis 2 hermanas. No por rencor, sino por supervivencia. Mientras tanto, intentaron improvisar algo a última hora. Por lo que he averiguado a través de vagas publicaciones en Facebook, porque sí, eché un vistazo desde una cuenta falsa, terminaron pasando la Nochebuena en casa de Jenny. Es un pequeño lugar de 2 habitaciones sin mesa de comedor y apenas espacio para sentarse para 5 personas, y mucho menos para 8 o 9. No había decoraciones. El árbol todavía estaba medio desnudo por lo que vi en una foto que alguien más publicó. La sala de estar se veía tenue y desordenada. Alguien intentó preparar la cena. Creo que Melissa trajo un jamón medio descongelado y lo quemó. Los únicos regalos debajo del árbol eran unas pocas cajas envueltas que parecían sospechosamente juguetes de una tienda de $1. Era evidente que no estaban preparadas porque nunca habían planeado hacer la Navidad por su cuenta. Pensaron que seguirían recibiendo todo lo que yo había puesto en marcha, solo que sin tener que incluirme.
Pensaron que me rendiría, me tragaría sus insultos y aparecería sonriendo. Pero no lo hice. Y cuando la ilusión se derrumbó con fuerza. En cuanto a mí, pasé la Nochebuena haciendo algo que no había hecho en años. Reservé un día de spa a solas a última hora en el centro de Austin, masaje de cuerpo completo, sala de vapor de eucalipto, agua fría de pepino, champán. Al llegar, apagué mi teléfono por completo, me puse una bata y no hablé con nadie durante 4 horas seguidas. El silencio era fuerte, pero no de una manera dolorosa, sino de una manera de limpiar, de vaciar la basura. Pensé en los años que pasé siendo la que lo arreglaba todo, la que suavizaba los líos, hacía que las fiestas fueran mágicas, asumía la carga y dejaba que otros se llevaran el crédito. Pensé en cada comentario pasivo-agresivo que había ignorado, cada vez que Melissa o Jenny ponían los ojos en blanco cuando yo mencionaba algo, cada momento en que minimizaba mi éxito solo para que se sintieran mejor con sus propias vidas. Y luego, mientras estaba sentada en la sala de relajación con una toalla caliente sobre la frente, pensé, ¿y si nunca vuelvo? ¿Y si nunca me vuelvo a poner en esa posición? Fue aterrador, pero también emocionante. Cuando llegué a casa esa noche, encendí una vela, me preparé una taza de té de canela y vi It's a Wonderful Life sola. Y por primera vez en años, me di cuenta de que mi vida es maravillosa. Incluso si no se ve como ellos creen que debería, incluso si no soy yo la que está sentada a la mesa llena de gente en la ruidosa sala de estar, tenía paz. Tenía límites. Y por primera vez, tuve una Navidad que se sintió como mía. No sé qué pasará después. Estoy segura de que volverán arrastrándose a su debido tiempo, tal vez con disculpas, tal vez con más acusaciones. Pero esta vez, no voy a correr a arreglar las cosas. Esta vez solo estoy escuchando el silencio. Y es hermoso. Actualización 2. No esperaba que la tranquilidad durara para siempre. Sabía que algo acabaría surgiendo de las cenizas de aquella Navidad destrozada. Lo que no esperaba era que la primera chispa viniera de mi prima Rachel, la última persona que pensé que se involucraría. Rachel y yo no somos particularmente cercanas. Somos familia, claro, pero es una de esas primas con las que hablas 3 veces al año en las fiestas y bodas. Había sido invitada a la cabaña navideña, parte de la lista de invitados original. Incluso le había pedido un calcetín con su nombre bordado en hilo dorado. Nunca lo recibió, por supuesto. Nadie lo hizo, pero aún así estaba en la lista. Y aparentemente solo se enteró después de las fiestas de lo que realmente había pasado. El 1 de enero, me desperté con una avalancha de notificaciones. Mi teléfono, que había estado felizmente silencioso durante casi una semana, ahora se iluminaba como Times Square. Etiquetas de Facebook, mensajes, incluso capturas de pantalla de personas de las que no había sabido nada en años. Resulta que Rachel se había puesto nuclear. Había publicado una larga, cruda y, francamente, mordaz publicación pública en Facebook. Empezó de forma bastante sencilla, algo sobre la responsabilidad familiar y que la persona que más da siempre es la que peor es tratada, pero luego se convirtió en una exposición completa. Lo expuso todo. Escribió sobre cómo yo había pagado casi todas las fiestas importantes en los últimos años, y tenía recibos, capturas de pantalla literales de las decoraciones que le había enviado, un correo electrónico de agradecimiento que había escrito después de pagar las habitaciones de hotel durante el 4 de julio. Escribió sobre la cabaña navideña, el chef, Papá Noel, la máquina de nieve. Detalles que ni siquiera había compartido públicamente. Y luego, sin dar nombres, aunque era dolorosamente obvio, reveló que 2 personas de la familia me habían desinvitado de la misma Navidad que yo había planeado y esperaban seguir disfrutando de los beneficios. Lo llamó robo emocional y derecho manipulador, y fue la reprimenda pública más grande que he visto que un miembro de la familia le da a otro. Esa publicación explotó. Explotó de forma viral a nivel local. Más de 100 comentarios en cuestión de horas, me gusta y compartidos, gente etiquetando a otros, tías y primos de diferentes estados interviniendo, antiguos vecinos, antiguos compañeros de clase, y no eran solo extraños o parientes lejanos. Era gente de mi lado de la familia, gente que había asumido que o no sabía o no le importaba, hablando. Estaba anonadada. Los mensajes empezaron a llegar poco después. Disculpas silenciosas, algunas ruidosas también. Primos diciendo que no conocían toda la historia.
Amigos de Jenny y Melissa diciendo que estaban decepcionados por cómo habían manejado las cosas. Un par de mis tíos dejaron comentarios pasivo-agresivos debajo de la publicación de Rachel. Cosas como, algunas personas necesitan mirarse en el espejo, que en nuestra familia es básicamente un duelo público. Y luego, en lo que solo puedo describir como el equivalente emocional de un abrazo inesperado de todo el país, mi tía Linda de Nueva Jersey me envió por Venmo $50. La nota decía: por todas las fiestas que hiciste mágicas. Siento no haberte dado las gracias antes. Esa fue la primera vez que lloré desde el día de Navidad. No por tristeza, solo por pura liberación emocional. Lo había guardado todo, la traición, el silencio, el vacío doloroso donde solía vivir la conexión. Y ahora la gente lo veía, lo reconocía. No estaba loca. No era la villana de algún cuento familiar inventado por mis hermanas. Había sido utilizada. Y finalmente, la historia salió a la luz. La mayor sorpresa, sin embargo, no vino de la familia extensa, sino de alguien mucho más cercano al fuego, el marido de Jenny. Me envió un mensaje privado, un mensaje corto y reflexivo, del tipo que no intenta arreglarlo todo, pero deja claro que el remitente lo entiende de verdad. Admitió que no conocía toda la historia, que Jenny solo había dicho que había algo de drama y que yo me había escapado. Dijo que lo sentía, que lo que hicieron estaba mal, que se sintió mal cuando se dio cuenta de cuánto había planeado y con qué ligereza se había desestimado todo. Significó algo. No todo, pero algo. No es perfecto. Ninguno de nosotros lo es, pero siempre ha sido un poco más sensato que el resto. Creo que realmente no lo sabía. Y creo que se horrorizó genuinamente cuando lo descubrió. Melissa, por otro lado, silencio de radio. Ni una sola palabra, ni un mensaje, ni una publicación, ni uno me malinterpretaste, ni siquiera una diatriba defensiva. Solo silencio. Silencio frío y absoluto. Pero resulta que su hija no estaba en la misma onda. A última hora de esa noche, revisé mis MD de Instagram y ahí estaba. Un mensaje de su hija mayor, Ava. Ahora tiene 15 años, justo en esa edad en la que lo ve todo y finge que no. Siempre hemos tenido una extraña conexión. No cercanas, pero respetuosas. Era la que solía quedarse después de las fiestas de cumpleaños, ayudándome a limpiar cuando todos los demás se dispersaban, la que una vez me llamó para ayudarme con un proyecto escolar porque no quería molestar a su madre. Envió un mensaje corto y sencillo. Dijo que sentía que su madre hubiera sido tan mala conmigo, que me echaba de menos y que deseaba que hubieran tenido la Navidad que yo había planeado. Eso me golpeó como un camión, porque no se trataba solo de culpa o tristeza. Era el recordatorio de que esto no se trata solo de adultos que son mezquinos. Hay niños atrapados en el fuego cruzado, niños a los que se les mintió, se les manipuló y luego se les confundió cuando la magia desapareció. Ava es lo suficientemente mayor como para saber que no fue mi culpa, y que se pusiera en contacto fue devastador. Quería responder de inmediato. Escribí 3 respuestas diferentes, las borré todas porque todavía no sé qué decir. ¿Qué le dices a un niño cuya madre te ha traicionado? ¿Cómo expresas amor sin caer en la trampa de ser utilizado de nuevo? Así que hice lo único que me parecía seguro. Me gustó el mensaje. Un reconocimiento silencioso. Tal vez no suficiente, pero honesto. Ahora aquí estoy. Es 2 de enero. El árbol todavía está en mi apartamento, aunque las luces se sienten menos festivas y más como un recordatorio silencioso de lo que casi fue. Las decoraciones todavía están cuidadosamente empacadas en cajas que nunca abrí. Los calcetines que había hecho para todos están en un contenedor de almacenamiento, demasiado para tirar, demasiado doloroso para mirar. El chat del grupo familiar está muerto. Nadie dijo nada desde que envié ese mensaje final el día 23. Imagino que Melissa está furiosa, no solo conmigo, sino con Rachel, con todos los que vieron a través de su acto. Imagino que Jenny se está arrepintiendo de las cosas en silencio, evitando la confrontación. Imagino que los primos están mirando, esperando, preguntándose quién hará el primer movimiento hacia la reconciliación. Pero yo, no me muevo. Todavía no. Que se sienten con lo que han hecho. Que la verdad se propague hacia afuera. Estoy cansada de ser la que corre a arreglar las cosas. Por una vez, me estoy quedando quieta.
Estoy dejando que el silencio hable por sí solo. Las consecuencias han comenzado. Y honestamente, ya era hora. Actualización 3. A mediados de febrero, hacía tiempo que había dejado de esperar disculpas que nunca llegarían. El drama de la Navidad arruinada finalmente había comenzado a asentarse en algo más tranquilo. No perdón, no resolución, solo quietud. El tipo de tranquilidad emocional que no se siente exactamente pacífica, pero al menos te da espacio para respirar. No más consecuencias en Facebook. No más pins en el chat del grupo. El espectáculo público se había calmado. Y el verdadero dolor, la parte que estaba debajo de todo, simplemente estaba ahí como una caja sellada que no estaba lista para abrir. Y entonces sucedió algo inesperado. Recibí un reembolso parcial del Airbnb. Había pasado más de un mes desde que cancelé la reserva, y originalmente, había asumido que el dinero era una pérdida total. Ni siquiera había luchado por él. En ese momento, estaba demasiado agotada emocionalmente para preocuparme. Pero supongo que alguien de la empresa leyó realmente el mensaje de cancelación que envié en la aplicación. Había escrito con veracidad que cancelaba debido a una disputa familiar, que me habían desinvitado de las fiestas que había planeado y que ya no podía utilizar la reserva. Sin detalles dramáticos, solo el núcleo honesto. No esperaba nada, pero entonces llegó el correo electrónico. Hemos procesado un reembolso del 50% al método de pago original. Me quedé mirando el mensaje durante unos 5 minutos antes de que me entrara. La mitad de $8.000 no era una pequeña cantidad de dinero. Y en lugar de sentirme amargada por la otra mitad, algo hizo clic en mi cabeza, como una puerta que se abría de golpe y que había estado atascada durante meses. ¿Y si uso ese dinero para otra cosa? No un regalo, no una ofrenda de paz, no otro gran gesto que alguien más torcería o se atribuiría. Algo solo para mí y para la gente que realmente me había mostrado amor. Empezó como una ensoñación, una pequeña escapada mental. Me permití complacerme en ella. Pero entonces la idea echó raíces. Disneyland. No para mí, por supuesto. No realmente. Pero para los niños, los que no tuvieron nada que ver con el lío de Navidad, los que me habían llamado, me habían enviado mensajes, me admiraban, los que merecían alegría, no culpa. Así que saqué un cuaderno e hice una lista. No toda la familia extensa, solo los niños que no habían sido utilizados como peones emocionales, los que no habían sido entrenados para guardar silencio o arrastrados a la manipulación de sus madres, los que todavía tenían brillo en sus voces cuando decían mi nombre. 5 nombres. La hija mayor de Jenny, la única que siempre había hecho preguntas, notado la tensión, y me envió una tarjeta de agradecimiento dibujada a mano el año en que le compré sus útiles de arte para Navidad. La hija mediana de Melissa, la que me envió un mensaje directo con una foto borrosa de la muñeca de la tienda de $1 que recibió en lugar del regalo real que había pedido antes de que fuera cancelado, junto con un mensaje simple, está bien. Todavía te quiero. Y 3 más jóvenes, 2 de Jenny, 1 de Melissa, que todavía eran lo suficientemente inocentes como para solo querer dibujos animados divertidos y algodón de azúcar. Sin drama, sin capas de adulto, solo alegría. Hice una llamada telefónica a cada una de las chicas mayores. Les dije suavemente que si sus madres estaban de acuerdo, me gustaría llevarlas a una aventura de vacaciones de primavera. Sin presiones, sin expectativas, solo la oportunidad de divertirse y crear nuevos recuerdos. Ambas lloraron. Una de ellas lloró tanto que tuvo que pasarle el teléfono a su madre a mitad de la conversación. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba solo de Disneyland. Se trataba de ser visto, ser elegido, ser amado de una manera que no estuviera ligada al caos. Para mi sorpresa, tanto Melissa como Jenny dijeron que sí. Sin discusiones, sin juegos de control, solo sí. No sé si fue culpa, alivio o agotamiento. Tal vez solo estaban agradecidas de que alguien les estuviera ofreciendo a sus hijos algo que ellas no podían. No profundicé demasiado. Simplemente dije gracias. Les pregunté por las tallas de ropa de los niños y les hice saber que me encargaría de todo y lo decía en serio. Me lancé de lleno. Pases de parque Hopper para los 5 días. Camisetas a juego con sus nombres y personajes favoritos. Una reserva para el desayuno en el Plaza Inn con Minnie y Goofy. Pases de fotos,
libros de autógrafos, incluso orejas de Mickey personalizadas en diferentes colores. Alquilé una suite familiar en uno de los hoteles de Disneyland Resort para que pudiéramos estar justo en el sitio. Sin estrés, sin prisas. Los vuelos se reservaron para principios de marzo. Pagué extra por el embarque prioritario. Me aseguré de que los niños se sentaran todos conmigo. Empaqué kits de cuidado para cada uno, bocadillos, tapones para los oídos, pequeñas almohadas de viaje con temática de Disney. Incluso hice hacer cordones con sus nombres e información de contacto de emergencia. Exagerado, probablemente. Pero quería que este viaje se sintiera como magia de principio a fin. Y por una vez, no había nadie que me dijera que no, nadie que intentara llevarse el crédito, nadie que me desinvitara. Era mi plan, mi regalo, mis reglas. El día de San Valentín llegó y se fue. Y mientras la mayoría de la gente publicaba postres en forma de corazón y ramos de flores, yo estaba empacando bandas mágicas y calcetines de Minnie Mouse. No necesitaba rosas este año. Tenía un propósito. Tenía curación. Tenía algo que esperar que no requiriera que me encogiera. Miré el itinerario que había impreso y lo metí en carpetas codificadas por colores para cada niño. Cada casilla marcada, cada viaje programado, cada parada de bocadillos mapeada. Podría haber sido el acto de amor más elaborado que he cometido. No porque necesitara probar nada, sino porque finalmente no lo necesitaba. Esto no se trataba de reclamar la Navidad. Se trataba de crear un nuevo recuerdo, intocado por la amargura, incontaminado por la traición. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente podía respirar de nuevo. Marzo se acercaba. Y esta vez no temía la reunión familiar. Estaba construyendo una propia. Sin política, sin juegos de poder, solo sonrisas, churros y tal vez demasiada purpurina. Que las madres miren desde lejos. Esta vez la magia es mía para dar.